respuestas de cada uno de ellos. Queremos comentar que están conectadas 111 secciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y en las diferentes plataformas de los sindicatos que estamos en la Unión Nacional de Trabajadores también se está compartiendo este evento. Gracias. Pasamos entonces con el siguiente panelista. Él es economista por la UAP, con varios diplomados, ha trabajado en la función pública en diversas dependencias, es militante político de izquierda y luchador social desde 1977, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Movimiento para la Liberación Nacional y el Socialismo y de la Comisión Ejecutiva del Frente Amplio Social Unitario, agrupación que a su vez forma parte del Encuentro Nacional de Dirigentes. Damos la bienvenida a nuestro compañero David Escobar Hernández, quien tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias por la presentación. Buen día, compañeras y compañeros. Hoy existe el imperativo ético de pensar la excepcionalidad del momento que vive México, porque vamos hacia un escenario convulso, sin certezas, ni horizontes claros para las condiciones de vida de los connacionales, ni para el devenir de la nación. Porque no solo se está evaporando vertiginosamente el principio de esperanza de los mexicanos, sino porque se está exhibiendo descarnadamente nuestra fragilidad humana, la debilidad de las instituciones y el quebranto del Estado mexicano. Por ello es preciso deliberar en torno a los asuntos más acuciantes del país. ¿Qué hacer para contener y mitigar la venidera crisis económica y la implacable crisis sanitaria que hoy recorre el país? ¿Cuáles son los sentidos estratégicos que pueden contribuir a la recuperación, apuntalar la reconstrucción, orientar la reactivación económica y cambiar la vía de desarrollo nacional? ¿Qué hacer para sostener la defensa de los derechos de las y los trabajadores sin abandonar la lucha por mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana? ¿Qué hacer? ¿Cómo mantener la ecuanimidad de iniciativas políticas para arribar a un acuerdo nacional para enfrentar la crisis en una coyuntura que anticipa estremecimientos económicos, políticos, sociales y culturales? ¿Cómo procurar el equilibrio argumentativo y dialogante en un contexto de insatisfacciones sociales acumuladas, de quiebre de tolerancias morales de la sociedad hacia la contradictoria conducción gubernamental y en un entorno cada vez más desafiante y polarizado? En primer lugar, diremos que una manera de acercarnos al entendimiento del momento nada ordinario, pero sí convulso de la realidad mexicana, es partir de 5 determinantes que delinean el mapa de tensiones que hoy vivimos. 1 es el estancamiento de la economía mundial. 2, la sincronización en este país de los problemas históricos, estructurales y coyunturales. 3, el curso de la recesión económica de México. 4, el shock de la crisis sanitaria. Y 5, las políticas del nuevo gobierno federal de cara a la compleja coyuntura actual. No desarrollaremos estos 5 puntos por razones obvias del tiempo, pero sí compartiremos una reflexión que esperemos nos permita ubicar las coordenadas básicas para hacer frente a la crisis económica y sanitaria. No se puede pasar por alto que la economía mundial sigue expresando su estancamiento secular con 2 rasgos sumamente peculiares. La perspectiva económica mundial, según datos del Banco Mundial de julio del 2019, expone un estancamiento de la economía planetaria donde se combinan paradójicamente una tendencia declinante de los países avanzados con una perspectiva de crecimiento de las economías en desarrollo. La siguiente diapositiva. Dentro de los países desarrollados, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de Estados Unidos es de una caída en su Producto Interno Bruto de cerca del 1% para este 2020, y lo anterior tiene relación con México. Primero, porque en el 2019 el país tuvo un crecimiento del 0%,
lo que nos disfuncionaliza de la economía mundial y nos supedita a una sola nación. Segundo, porque los países que están más expuestos a las variables externas como el nuestro están sujetos a las persistentes crisis. Razón por ello, la crisis mexicana será devastadora porque nuestra economía depende en un 85% de la economía norteamericana. Recordemos que la economía mexicana en los 50 años previos a 1982, la estrategia de desarrollo económico era liderado por el Estado mexicano. A partir del 82, la vía de desarrollo neoliberal durante 4 décadas mostró su fracaso y como saldo ha potenciado las desigualdades y ha destruido las bases materiales, productivas, simbólicas y naturales de la nación mexicana. Observemos que desde 1976, la distribución del Producto Interno Bruto entre las ganancias del capital y las remuneraciones de los trabajadores ha sido desfavorable a las clases laboriosas y, por el contrario, ha sido de exorbitante beneficio para los primeros. Es decir, se ha construido una desigualdad funcional según definiciones de la CEPAL. A 2 años de haber obtenido el triunfo electoral, el actual titular del Ejecutivo Federal, subrayamos algunos datos del año 2019 que ya anunciaban una recesión económica previa a la crisis sanitaria. La actividad industrial resintió una caída significativa. La inversión fija bruta tuvo una caída mayor. La inversión privada de igual forma se cayó. La inversión pública también se desplomó, aunado a la austeridad republicana y el subejercicio presupuestal, producto de una ofensiva concentrada al gasto público. El consumo privado también mostró un decrecimiento. La tasa de desempleo abierto creció significativamente el año pasado. El número de trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social también tuvo una caída significativa. El crecimiento de 0% de la economía nacional el año pasado se tradujo en una caída del 1.5% del ingreso por habitante. ¿Cómo explicar que estos datos negativos se presenten en el primer año de gestión gubernamental de quien se planteó la superación del neoliberalismo? No podemos reducirnos al planteamiento simplista de que esto es obra de una huelga empresarial o producto de la conspiración de los conservadores. Lo que sí es un hecho determinante es que en este país y en esta gestión gubernamental sigue prevaleciendo como credo económico la austeridad fiscal, la autonomía del Banco de México, la apertura comercial, el tipo de cambio competitivo, las tasas de interés altas y la liberación de la inversión extranjera directa. El conjunto de estas políticas son la arquitectura económica del neoliberalismo y siguen operando, 1, para reducir el tamaño y la participación del Estado, 2, para privilegiar el mercado, la economía abierta y 3, como factor detonante de crisis severas y recurrentes. Es por ello que el predominio de esta política económica ha mostrado de México las debilidades estructurales de su economía, que se manifiesta como estancada, parasitaria, dependiente, tributaria, depredadora del ambiente y sobreexplotadora. Se ha acentuado nuestro menor desarrollo productivo respecto a otras naciones. Hemos arribado a altos coeficientes de importación. Sigue persistiendo altos niveles de endeudamiento. Es creciente el requerimiento de entrada de capitales extranjeros. Se continúa con altos niveles de desempleo y subempleo. Se han desnudado las debilidades de nuestro sistema de salud. Hay un avance expansivo de los salarios precarios y se continúa con la creciente expansión de la economía informal. A esta realidad económica habrá que agregarle la crisis energética, la crisis ambiental, la dramática crisis sanitaria que no la resuelve un pésame institucional. Todo esto está generando condiciones para que en este 2020 México pueda incursionar al peor momento económico, político y social que se haya vivido después de la Revolución Mexicana, como lo anticipan las siguientes estimaciones del
del 2020. Cerca de 1 millón de empleos se han perdido en el primer trimestre, más de los que se han creado en los últimos 3 años. Algunas variables básicas tienen las siguientes estimaciones. Según el Banco de México, el Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del 2020 será de menos 14%. El anualizado será de menos 7%. La pérdida de empleos formales de marzo a abril se han perdido 630,000 empleos. El anual será entre 1,5 millones a 2 millones de nuevos desempleados. Sumémosle el 1,200,000 empleos que requieren los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Entrarán en pobreza laboral personas que no les alcanza para adquirir la canasta básica constitucional, 9.8 millones de trabajadores según datos del Coneval. El nuevo porcentaje de población en pobreza laboral será el 56%. Entran en pobreza extrema entre 6.1 a 10.7 millones de mexicanas y mexicanos. El nuevo porcentaje de población en pobreza extrema de 21 al 25%. Frente a ello habrá que decirlo, el gobierno mexicano no cuenta con manejo de la política económica, ni monetaria, ni fiscal para hacer frente a tales problemas. Su concepción de un neoliberalismo decente está favoreciendo que se profundice el círculo recesivo que viene acentuado por las contracciones de la demanda, las ventas y la producción, alentado por el rompimiento de cadenas productivas, el autoconfinamiento de los trabajadores, el cierre y quiebre de empresas, así como por el despido de personal. En cambio, se plantea un plan de créditos a las pymes que será infructuoso mientras no se resuelva el círculo recesivo del país. Adelantar el gasto público a las entidades federativas cuando lo que se requiere es ampliar la cobertura presupuestal, se ruye a trabajar con déficit fiscal para no dar paso a la deuda, porque esta es mala hasta para un gobierno honrado. El Banco de México mantiene altas tasas de interés que solo favorecen al capital especulativo. En México se ofrece un paquete de estímulos económicos del 1.5% del Producto Interno Bruto. Se le apuesta al TEMEC que solo favorecerá a Estados Unidos al aprovechar la baja recaudación fiscal y los bajos salarios. Estas medidas que se despliegan, lo único que garantizan es la más devastadora y prolongada crisis que haya conocido México, así como la mayor caída económica dentro de los países de América Latina. En cambio, vemos cómo en muchos países del mundo se alejan de las políticas de austeridad fiscal, trabajan con déficits fiscales por arriba del 10 o 12% de sus respectivos productos internos brutos. Los bancos centrales bajan sus interés prácticamente a cero, como es el caso norteamericano, a sus respectivos gobiernos. Los paquetes de estímulos que despliegan algunos países son significativos. 21% en Japón, en Estados Unidos son el 18% del PIB, en Perú es el 9% y en Brasil es el 8%. Recordemos que México solamente otorga de estímulos fiscales el 1.5%. El escenario de México muestra que la recesión en curso excede las dificultades que hemos transitado en otros momentos de crisis. Por ello, es exigible que se dé un giro drástico y en un sentido estratégico al papel del Estado y a la política económica para cambiar el signo de la injusticia y la desigualdad en nuestro país. Para ello, proponemos suprimir la autonomía del Banco de México, que la liquidez que maneja el Banco Central sirva para ampliar el gasto público y apoyar al sector productivo, superar el corsé de la austeridad fiscal para actuar de forma anticíclica, disminuir las tasas de interés cercanos al 0%, retomar el control de la moneda, regular con sentido estratégico la movilidad de mercancías, evitar la salida de capitales mediante el establecimiento del control de cambios
generar las condiciones necesarias para que la inversión extranjera se oriente al sector productivo, la sustitución de importaciones y la generación de empleos. Implementar la emisión de bonos de emergencia a largo plazo para que de manera inicial sean adquiridos por el Banco de México. Buscar negociar la suspensión del pago de intereses de la deuda externa hasta no haber superado la crisis sanitaria. Se requiere la ampliación del gasto público para que éste sea dirigido a sectores productivos que satisfagan la demanda interna y evite presiones externas. Es necesaria una política fiscal expansiva y progresiva que contemple al capital financiero y la gran empresa. Es urgente ampliar las participaciones y aportaciones a estados y municipios. Se requiere con urgencia de una audaz política industrial, agropecuaria y de desarrollo tecnológico. Urge implementar una estrategia para que la banca de desarrollo despliegue toda su capacidad y todas sus potencialidades. El conjunto de estos planteamientos buscan proteger al empleo y el ingreso, sobre todo de los sectores que han sido postergados de la riqueza nacional. Pretende salvaguardar la planta productiva con énfasis en las pequeñas y medianas empresas que generan el mayor número de empleos en el país. Salvaguardar la operación de los servicios estratégicos en todos los órdenes a lo largo y ancho de la nación. Apoyar aquellos proyectos de inversión pública o mixta que alienten la recuperación y crecimiento económico. Compañeras, compañeros, el momento nacional que vivimos es producto de la historia, de la relación de fuerza, de la confrontación de sentidos que disputan el horizonte del país, cuya definición no está determinada, sino por el contrario, ese mañana está abierto, sin definición y en una permanente interrogante. Sin embargo, ese futuro depende de las luchas que realicemos en nuestro presente. En virtud de ello, las reflexiones que hoy compartimos no tendrán sentido si es que no sirven para fundamentar una acción práctica, una iniciativa de voluntad que refuerce la conducción nacional en un sentido de igualdad, de derechos y de distribución de la riqueza. Muchas gracias.